Bienvenidos a un nuevo desafío Fight en Rolling Stones Records. Va con música el día de hoy. Una versión de Fight inédita. Sesiones de Dirty Work. Hay dos versiones de Fight inéditas que queremos compartir con ustedes. Esta es la primera toma. En París, después hicieron otra con las guitarras ya mucho más claro, todo, pero instrumental, donde solamente faltaba agregarle la voz, que le hicieron un poquito más adelante, también del 85. Soy César Versáis de la Patagonia Argentina y estos Fight se tratan de que vos, como seguidor del canal, nos dejes en los comentarios qué elegís acerca de lo que te vamos a proponer. Algunas semanas atrás hicimos un video donde les mostré los compilados oficiales avalados por Jagger y Richards, desde el Big Hits del 66 hasta el Honk, hasta el último compilado avalado por ellos. Y esto que les voy a mostrar, salvo uno que tengo la duda, en realidad no son compilados que hayan sido avalados por Jagger y Richards, porque la mayoría son de ABKCO, y acá hay algunos que realmente serán los preferidos, creo yo, incluso por sobre los que ya votaron en el video anterior, como por ejemplo Hot Rocks. ABKCO, el primero de todos y tal vez el que más vendió de todos. Es muy probable que este sea uno de tus preferidos. Como siempre les digo, tendrá que ver cómo el seguidor o el fan de los Stones elige, o bien por una carga sentimental, no sé, lo primero que escuché en compilado fue Hot Rocks y me voló la cabeza. A partir de ahí empecé a descubrir el resto de la discografía, o bien porque consideran que es un excelente compilado y que supera a los posteriores, a los que vinieron más adelante. Entonces la idea es que vos nos dejes ahí en los comentarios cuál es tu compilado de estos no avalados por Jagger Richards que les voy a presentar el día de hoy. Hot Rocks, ¿qué tiene? Brown Sugar, Wild Horses, Gimme Shelter, Honky Tonk Woman, Satisfaction, Paid in Black, Jumping Jack Flash, Street Fighting Man, Midnight Rambler, en vivo, You Can Always, Let's Spend the Night Together, Mother's Little Helper, la 19ª Crisis Nerviosa, Ruby Tuesday, Get Off My Cloud, Play With Fire, Time Is On My Side, Heart of Stone, Under My Thumb, Sympathy y As Tears Goes By. ¿Es este tu compilado preferido de los Stones? O por qué no More Hot Rocks, otro que le fue muy bien. Tanto Hot Rocks como More Hot Rocks ya tienen su video en este canal que podéis ir a ver. ¿Qué tiene More Hot Rocks? Tell Me, Not Fade Away, The Last Time, It's All Over Now, Good Times, Bad Times, I'm Free. También tiene Out of Time, Lady Jane, Sitting on a Fence, Have You Seen Your Mother Baby, Dandelion, We Love You, She's a Rainbow, el 2000 Light Years From Home, Child of the Moon, No Expectation, Let It Bleed, álbum doble por supuesto, What to Do, Money, Come On, Fortune Teller, Poison Ivy, Bye Bye Johnny, I Can Be Satisfied y Long Long While. ¿Es este tu compilado preferido de estos no avalados por Jagger y Richards? Déjamelo en los comentarios de este canal, dale. ¿Y qué opinamos de este? ¿Qué opinamos de Milestones? ¿Qué tiene Milestones? Satisfaction, She's a Rainbow, Under My Thumb, I Just Want to Make Love to You, Yesterday Papers, I Wanna Be Your Man, Time Is On My Side, Get Off My Cloud, Not Fade Away, Out of Time, She Say Yeah y Stray Cat Blues. Milestones, otro de ABKCO, todo principio de la década del 70. ¿Es este, tal vez, el que elegís? ¿Con cuál sigo? Con Rock and Rolling Stones. Buenísimo este. Rock and Rolling Stones, ¿cuál tiene?
Route 66, The Under Assistant West Coast Promotion Men, Come On, Talking About You, Bye Bye Johnny, Down the Road a Piece. También, Just Wanna Make Love to You, así está titulado acá atrás, Everybody Needs Somebody to Love, Oh Baby, We Got a Good Thing Going On, la 19ª Crisis Nerviosa, Little Queenie y Carol. En vivo, por supuesto. ¿Cuál es tu preferido? ¿Cuál? Rock and Rolling Stones. Capaz es el primero que tuviste, mucho antes que Jump Back, mucho antes tal vez que Made in the Shade, que Sucking in the 70s, que los compilados tradicionales de los Stones que fueron publicando ellos mismos. Entonces, capaz conociste a los Stones a través de Stone Age, la Edad de Piedra, que tiene Look What You've Done, It's All Over Now, Confessing the Blues, One More Try, As Tears Go By, The Spider and the Fly, My Girl, Painting Black, If You Need Me, The Last Time, Blue Turns to Grey y también Around and Around. ¿Es este tu compilado preferido de estos no avalados por Jagger Richards? Déjamelo en los comentarios. En el video anterior que hicimos, que te lo voy a dejar al final para que lo veas, en ese fight de compilados oficiales, muchos votaron por Hot Rocks. Pero bueno, Hot Rocks nunca fue avalado por Jagger y Richards, más allá de que fue un éxito increíble. Gimme Shelter, un vinilo, pero capaz alguno lo tendrá como el preferido, porque es la banda original de sonido de la película, entre comillas, porque tiene un montón de agregados, ¿no? Jumping Jack Flash, Love in Vain, Honky Tonk Woman, Street Fighting Man, Sympathy y Gimme Shelter. También Under My Thumb, Time Is on My Side, I've Been Loving You Too Long, tal vez lo mejor que tenga este compilado, Fortune Teller, Lady Jane y Satisfaction. Este, el de la película, este es el argentino. O Rolled Gold, que bueno, saca distancia, saca diferencia. ¿Por qué? Porque es vinilo doble. Y de todos estos de ABKCO que les voy a mostrar, los que fueron oficializados en CD por ABKCO fue Hot Rocks, fue More Hot Rocks y fue Rolled Gold. Y fue Singles Collection. Creo que ninguno más. Si mal lo recuerdo, mirando acá, no, ninguno más fue oficializado en CD. También Metamorphosis, pero en este caso no lo incluimos como un compilado. ¿Por qué? Y porque eran la gran mayoría, eran canciones totalmente inéditas al momento de ser publicado en el 75. Bueno, Rolled Gold, The Very Best of the Rolling Stones, tiene Come On, I Wanna Be Your Man, Not Fade Away, Carol, It's All Over Now, Little Red Rooster, Time Is on My Side, The Last Time, Satisfaction, Get Off My Cloud, La Crisis Nerviosa, Tears Go By, Under My Thumb, Lady Jane, Out of Time, Painting Black, Ham, You Seen Your Mother Baby, Let's Spend the Night Together, Ruby Tuesday, Yesterday Papers, We Love You, She's a Rainbow, Jumping, Honky Tonk Woman, Sympathy, Street Fighting Man, Midnight Rambler y Gimme Shelter. Midnight Rambler que tiene la versión de estudio. Error que yo cometí, que dije que era una versión en vivo, la de Midnight Rambler. En el video de Midnight Rambler dije eso. No, pero es la versión de estudio. ¿Es ese Rolled Gold tal vez tu preferido? ¿O por qué no Stone Unturned, que es de las mejores carátulas? No hay ningún tipo de dudas. Carátulas y contraportada, si no es la mejor, espectacular, ¿no? ¿Qué tiene este? Poison Ivy, The Singer Not the Song, Surprise Surprise, Child of the Moon, Stoned, Sad Day, Money, Congratulations, I'm Moving On, el 2120 South Michigan Avenue, Long While y Who's Driving Your Plane, muchos lados B, y canciones de EP. Entonces son compilados distintos. No incluye los super grandes clásicos mucho lado B y mucho EP en este, por ejemplo. Sigo, ¿es tu compilado preferido? ¿Cuál de estos que estamos mostrando? Muchos en Argentina deben tener muchos, porque en Argentina, como sus grandes éxitos, sus 30 grandes éxitos, fue publicado en Argentina este LP, que tiene Not Fade Away, Tell Me, It's All Over Now, Good Time, Bad Times, Time Is on My Side, Heart of Stone, The Last Time, Play With Fire, Satisfaction, Get Off My Cloud, I'm Free, As Tears Go By, la 19ª Crisis Nerviosa, Mother's Little Helper, Have You Seen Your Mother Baby, Painting Black, Lady Jane, Let's Spend,
Ruby Tuesday, Dandelion, We Love You, She's a Rainbow, el 2000 Light, Jumping, Child of the Moon, Street Fighting Man, Honky Tonk Woman, You Can Always, Wild Horses y Brown Sugar. Este es impresionante. ¿Es de tus compilados preferidos de los Stones? Tal vez algunos no lo conozcan, es muy probable. Bueno, a veces colabora para eso estos videos. Este es un nuevo Fight que estamos haciendo en Rolling Stone Records. Este no lo incluí en el video anterior de compilados, pero tranquilamente podría ser uno sí avalado tal vez por Jagger y Richards. Este tiene un video especial que podés ir a ver al canal. ¿Querés saber bien qué contiene? Bueno, fíjate en el canal, es todo material de la década del 70 y esto se publicó en 1979. Fíjate que hay un video de Time Waits for No One justamente en este canal. Soy César Versáis de la Patagonia Argentina. Te doy tiempo para que te vayas suscribiendo a nuestro canal mientras yo pongo otra versión de Fight. Que de eso se trata este tipo de videos, una competencia, una batalla, una pelea sana entre los compilados de los Stones, que obviamente queremos a todos los fans, pero la idea es que vos elijas solo uno. A ver cómo suena. Ahí va. Te doy tiempo para que te suscribas, dale. Suscríbete que es gratis. Tal vez estemos llegando al final de lo que es material nuevo en este canal a fin de año, a fin de este 2022. Probablemente lleguemos al final. YouTube no monetiza nuestro contenido, se ve que no le interesa mucho, o no muestra, no sugiere mucho nuestros videos. Así que te pedimos que nos ayudes en ese sentido para poder continuar un poco más, suscribiéndote al canal como miembro, sumándote como miembro del canal. Si vos querés, hay 3 membresías allí. En la membresía 2 y 3 nos ayuda, pero es dinero que no nos llega directo a nosotros, sino que YouTube lo deja retenido. Por si algún día uno cumple con lo que ellos te exigen, bueno, capaz te den un pago parcial de algo. Así que, aparte de suscribirte, que es gratis, y compartir todo este contenido, difundirlo, cuando hacemos transmisiones en vivo está la posibilidad de hacer pequeñas donaciones, pequeños aportes, lo que vos decidas. Sobre todo si estás mirando de otros países que no sea Argentina, a los argentinos todo nos ayuda. Todo lo que sea moneda extranjera nos ayuda bastante. Así que unite como miembro del canal y ayúdanos a que este contenido pueda seguir. Fight, instrumental, suena. Quise incluir los vinilos argentinos. Este y este ya tienen su video en el canal. Son compilados argentinos publicados en 1983. Rolling Stone Hits y Rock en el Tiempo. Fíjate, porque hay un video. Probablemente algunos argentinos lo tengan como sus preferidos. Probablemente escucharon por primera vez alguno de estos. Y con uno que es casi imbatible y que vamos a hacer un video exclusivo sobre este, porque se lo merece, porque tiene 4 LP. 2 CDs, 4 LP no sé si nombrarlos todos, son un montón. Creo que ustedes más o menos ya conocen el contenido, pero The Singles Collection de London Years también es material no avalado por Jagger Richards. Esto es material de ABKCO publicado en 1989. Aquí dice que tiene 4 LP. Mira la cantidad de títulos que son. Capaz es tu preferido. Déjame en los comentarios cuál elegís de todos los que te mostré recién. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Ayúdanos uniéndote como miembro del canal para que podamos seguir en 2023, ya que YouTube no monetiza nuestro contenido. Fight, se va. Hasta la próxima.